para irme a Guadalajara. Uy, qué padre. Guadalajara es una gran ciudad. ¿Qué vas a la Feria del Libro? A la Feria del Libro. Qué maravilla. Y además imprescindible cuando va uno a Guadalajara, una torta ahogada en el Abajeño, en Tlaquepaque, y una visita al Hospicio Cabañas para ver a Orozco. Uno no puede regresar de Guadalajara sin ver eso, ¿no? Te alimenta. Pues a ver cómo ando, porque en esta ocasión sí voy, yo creo que voy a quedar encerrado en esa feria. No estás tú para saberlo, pero yo sí para decírtelo, que voy a presentar mi nuevo libro. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama el nuevo libro? Pues no tiene un título muy esperanzador. Se llama Distopía Mexicana. Bien. Oye, ¿ya está en librerías o se presenta hoy y luego se empieza a distribuir? Pues lo encontré en la librería del Colegio de México, pero no me lo han dado todavía mi editor, así que qué bueno que lo encontré, porque ya se me había olvidado exactamente cómo estaba conformado. No me digas. Pero, en una ocasión a don Daniel Cosío Villegas, que iba a presentar el último de sus libros de historia moderna de México, no sé si algunas veces los viste, eran libros de 1000 y tantas páginas. Sí, claro, sí. Eran un montón. Y entonces alguien muy pomposamente le preguntó que, en fin, que en tal parte del libro había dicho tal cosa. Y don Daniel dijo que la verdad es que una vez escrito sus libros él se le olvidaba todo. Yo creí que era una respuesta pues un poco, digamos, no apropiada, que era una manera un tanto hasta grosera de responderle a esa persona. Uh-huh. Bueno, yo entonces era estudiante de licenciatura, no había yo escrito nada, pero ahora me doy cuenta que es cierto. A veces ya no se acuerda uno de lo que escribió, y no es por ser arrogante, sino porque las neuronas andan en otra cosa. Oye, distopía es la hermana contraria de la utopía. Exactamente. No es que estemos en la antiutopía, pero pues por ahí vamos. Si nos apuramos un poquito más, llegamos. Sí, no, estamos... fíjate que presenté un libro de Juan Luis Hernández Avendaño, que es un investigador de la Ibero, tuve el honor de que me invitara a presentarlo, y hablaba un poco, se me hace que coinciden, no es que estemos en el estado fallido, pero ya merito, ya hay muchos signos que apuntan. No, sí, tenemos otros poquitos más de Duarte y de ese tipo de líderes, entrecomillados, desde luego, pues sí llegamos, y sí luego nos encontramos con lo que quería yo presentar hoy como tema de discusión y de análisis. Adelante. Que es la, entre terrible, absurda, ridícula dependencia. Se nos dice hoy en la prensa, Hacienda respira, puf, Hacienda respira. ¿Por qué? Porque la OPEP ya decidió recortar la producción de petróleo, con lo cual se supone que puede empezar a subir muy poquito el precio del petróleo. Otra decisión que no dependió de nosotros. Exactamente. Y que tampoco va a tener gran impacto, no nos hagamos, ¿no? No, bueno, claro que sería peor que siguiera bajando. Sí. Entonces, he ahí un caso típico de meternos a petrolizarnos con tal de, desde hace mucho, no haber hecho las reformas necesarias, y entonces hacer depender nuestra economía, o parte de nuestra economía, y sobre todo de los recursos del erario mexicano, del erario federal, de un recurso natural, estratégico, no renovable, que estamos, ya nos acabamos Cantarell, ahora sí ya nos lo acabamos. Y no sacamos nada duradero de ese super yacimiento. Entonces ahorita, ya con que la OPEP, ellos nos hagan el favor, por sus propias razones, de decir, vamos a disminuir un poco el flujo de petróleo que aventamos al mundo, entonces a lo mejor un
un repunte chiquito de el precio del petróleo, y ahora que el dólar y el peso están en esa relación tan negativa, bueno, negativa en algunos aspectos, pero en fin, de devaluación, a lo mejor se detiene un poco, en fin, es una dependencia, ni duda. Y luego la otra es que nos dice un señor Ross, que va a ser parte del gabinete del señor Trump. El señor Ross es un millonario, el señor Trump es un multimillonario, y que van a estar a cargo durante 4 años de la política de nuestro importante vecino, que a lo mejor no echan abajo el Tratado de Libre Comercio, simplemente lo van a reformar. Entonces, otro respiro. En los dos casos, nosotros estamos a merced de las corrientes internacionales que o nos hagan el favor o nos lleven al desastre, pero nosotros no estamos al mando. Recuerdo un artículo que se hizo muy famoso de Enrique Krause, de El timón y la tormenta, que a raíz del desastre al que nos guió López Portillo, el entonces presidente dijo: yo soy responsable del timón, no de la tormenta. No, es que era re bien poeta, pero... Sí, era poeta y en el aire las componía, pero el punto es, yo estoy de acuerdo con Krause en ese aspecto, él nos llevó a la tormenta, porque la tormenta no tenía que habernos pegado de la manera como nos pegó, y en este caso tenemos aquí que no hay responsables en el timón, y sí hay en buena medida responsables de la tormenta. López Portillo se dijo que él estaba en el timón, pero bueno, pues el barco estaba en medio de una tormenta. Ahora, ¿quién está en el timón? Pues no hay. ¿Dónde está el timonel? ¿Dónde está el capitán? Y en la tormenta, sí, en buena medida, es producto nacional también, no enteramente, pero si se hubieran tomado otras medidas, y no nada más el capitán de ahora, sino otros capitanes, probablemente no estaríamos metidos en este momento particularmente desafortunado, en donde lo único que podemos hacer es cruzar los dedos y esperar a ver si los productores de petróleo hacen algo, a ver si Trump se conduele, si dice, bueno, no voy a echar fuera de aquí ni perseguir a los 5.8 millones de indocumentados mexicanos que hay que se calcula que hay en Estados Unidos, nada más voy a echar a 2.5, 3, y ya los otros ya veremos, negociaremos. Y el muro, bueno, que haga el muro, pues es muy su país, pero eso de que lo paguemos nosotros, eso es echarle muchísima sal a la herida, pero muchísima. Sí, es muy humillante. ¿Y sabes qué? Me imagino a Peña Nieto oyéndolo decir: oiga, de cuate, no sea mala onda, es que nos va usted a tronar. O sea, ya no nos queda más que pues, de favorcito que sea lo menos posible, ¿no? Exactamente. Qué pena. Soberanía es que tomes tus propias decisiones para adueñarte de tu propio destino. Empezaste diciéndonos que dice, a lo mejor no es tan gacho porque la OPEP no es una decisión nuestra y no somos dueños de nuestro destino. Eso es. Si no eres dueño de tu destino, pues no eres libre. Y si no eres libre, eres esclavo de algo. Exactamente. Y fíjate que en otras épocas, también las cosas no andaban del todo como parecían estar. Cuando México en los años 60, con López Mateos y su insistencia en mantener relaciones con Cuba y en eso mostrar nuestra independencia, o con López Portillo yendo y apoyando, yo creo que hizo bien en esa circunstancia, apoyando
revolución nicaragüense, cuando era revolución aquello, cuando la dejaron todavía ser revolución, ya después le quitaron hasta el modito de andar a los pobres sandinistas, pero eran momentos en los cuales la Guerra Fría, que tampoco la hicimos nosotros, sino nos cayó, permitía a la élite mexicana decir, miren, nosotros vamos a ponerle algunas pullas al imperio, pero ellos no nos pueden hacer gran daño porque necesitan, les surge nuestra estabilidad para propósitos de su gran política mundial de Guerra Fría, que México se mantenga estable. Ganan mucho con la estabilidad mexicana, la estabilidad de su vecino, notable en América Latina, y una estabilidad que finalmente les garantiza que esto va a seguir siendo anticomunista, aunque el presidente López Mateos diga que su gobierno es de izquierda dentro de la Constitución y Echeverría ande coqueteando por el mundo con un liderazgo de los países tercermundistas y les grite a los estudiantes de la UNAM cuando lo apedrearon, que son manipulados por la CIA, etcétera. Eso no es nada comparado con la seguridad que nos da la verdadera naturaleza del sistema político mexicano, que es no dejar que los desafíos de la oposición y menos de la izquierda lleguen muy lejos. Y entonces la Guerra Fría nos ayudó. La Guerra Fría, insisto, no la hicimos nosotros, nos cayó, pero la supieron aprovechar bien. Fue la coartada que usó mucho el gobierno del antiguo régimen, pero ahora no está. Entonces hoy a Trump le puede decir, bueno, pues lo que les pasa a ustedes con la murallita que voy a poner es asunto suyo, ya no es asunto norteamericano, que es una estupidez, pero eso puede ser una consideración de Trump. Entonces hay varios elementos que señalan que cuando no nos fue tan mal, no era realmente por una fortaleza de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político, de nuestra solidez de la soberanía y el nacionalismo mexicano, sino que en parte eran las circunstancias, y hoy todas esas circunstancias se han vuelto en contra y nos han sacado, pero de nuestro ensueño. Y luego, Fernando, está otra de las cosas que día a día nos trae la prensa, y en esta ocasión que el Reforma decidió, como lo hace normalmente ese periódico, pues poner a trabajar a sus encuestadores y su departamento de opinión pública, y nos saca una encuesta de cómo se percibe en México hoy el problema o la plaga o la maldición o como le podamos llamar de la corrupción. Y resulta que el ciudadano común y corriente de esa muestra representativa que tomó Reforma dice en diciembre de 2016 que percibe que la corrupción va en aumento. Y bueno, no se necesita ser particularmente incisivo para decir ¿por qué será? Después de los exgobernadores, en donde sale por todos lados la corrupción, bueno, pues ahí está uno de los talones de Aquiles de todo el sistema, tanto en política interna como en política externa. Sí, y además crece, crece, pero sabíamos de Veracruz, sabíamos de Quintana Roo y sabíamos de Chihuahua. Sospechábamos, se manejaba que Oaxaca y Durango. Bueno, ahora ya abiertamente Murat dice, este estado está en quiebra, en Durango es otro escándalo. Entonces, lejos de que amaine el temporal, arrecia. Exactamente. Y luego hay otros estados que
que tampoco tienen las cuentas muy claras. En realidad, casi podríamos decir que Estado tiene las cuentas claras, a no ser los que acaban de entrar como gobernadores, que todavía no han podido hacer ningún desastre, y algunos de ellos, como Javier Corral en Chihuahua, parecen genuinamente comprometidos con un ataque a la corrupción. Pero oye, Nuevo León, ¿dónde está el demandar la rendición de cuentas del antiguo gobernador Medina? No se ha hecho. Y bueno, finalmente, ¿para qué sirven las elecciones cuando realmente se cuentan los votos? Bueno, pues es la forma, digamos, un poco retardada, pesada, pero pues es la fórmula para pedir rendición de cuentas a un gobierno, a un partido, a un grupo. Lo hiciste mal, te me vas del poder y te sometes a un juicio. Eso pasó en Nuevo León. Uh-huh. Se presenta como independiente el Bronco, y promete el ataque a la corrupción de la misma manera que lo prometió Vicente Fox. Y una vez ya con la responsabilidad encima, no sé si porque encuentre que es demasiado complicado el panorama y que no se puede echar tantos problemas al mismo tiempo, uh-huh, o es porque una cosa es la promesa y otra cosa es lo que realmente se quería hacer, pero se diluye mucho eso de que elegir a alguien de otro partido, en este caso un independiente, significa también someter a juicio al que se rechazó por, en este caso por corrupto, por mal gobernante. Uh-huh. Se le rechaza en las urnas y se pide la consecuencia de eso, no nada más dejarlo ir a su casa, que se disfrute, pero magníficamente él y su familia de lo que acumularon durante la gobernatura. Pues no, resulta que aquí las elecciones, en el caso exacto de Nuevo León, no sirven como el medio para la rendición de cuentas, sino, bueno, para que otra persona entre y sí cambie el estilo de gobernar, y esperemos que entre eso sea la honestidad en el gobernar, pero no sirvió para que rinda cuentas el del pasado. Bueno, y te pongo Oaxaca. Acuérdate el desastre de José Murat. Inventó un autoatentado, perdió la vida de una persona. Deja a Ulises Ruiz, que es caótico. No le pasó nada a Ulises Ruiz ni a José Murat con la llegada de una nueva alianza Gabino Cue a través de varios partidos. Nada. Y no solo lo hizo tan mal Gabino Cue, que la gente volvió a los brazos de Murat. Es el hijo de Murat el que toma posesión. Y dices, bueno, ¿de qué sirvió? ¿O qué onda? ¿O qué le pasa a Oaxaca? ¿O qué papel hizo Gabino? Que eligieron a un hijo de Murat. Hace 18 años estaba tomando posesión Murat. Hace 12 Ulises Ruiz. Hace 6 Gabino Cue con tanta esperanza. Y ayer, en la madrugada, toma el hijo de Murat. El mismo PRI, no entiendo. Bueno, pues Fernando, si eso lo dices tú en relación a Oaxaca, ¿por qué no lo decimos en relación al país? Claro. No volvió Murat, pero volvió el PRI. Entonces, ¿qué nos pasa nosotros como país? En la medida en que realmente los votos de 2012 hayan sido efectivamente puestos en las urnas por voluntad propia y no por Monex ni Soriana. Soriana y esas formas de inducir el voto, pues, ¿qué nos pasa? Volvimos al PRI, y ahora la opinión pública a través de estas encuestas dice, oigan, fíjense que la corrupción va en aumento. Pues no me digan, ¿qué se esperaba otra cosa cuando se votó en 2012 en ese sentido de regresar al PRI? También
a nivel nacional, Sí. se repite lo que está pasando ahora en Oaxaca. Sí. Y por eso me parece que realmente sí necesitamos otra transición, porque la original simplemente nos dejó a mitad del camino. Y en este caso hay una hipótesis de varios de los politólogos que examinaron desde hace 10, 20 años las transiciones democráticas, en particular las de América Latina. Pero es una hipótesis universal. Una vez que se inicia el proceso de cambio de un sistema autoritario o totalitario, como sería el caso de la Unión Soviética, hacia la democracia, si no se continúa ahondando en ese proceso en cada una de las nuevas oportunidades, en nuestro caso en los momentos de elección, si no se va adelante, ese proceso no es que se quede como un automóvil al cual se le acabó la gasolina y ¡zas!, se quede estancado, sino que el proceso es cuesta arriba, y si no se sigue adelante, se va hacia abajo. No nos quedamos a la mitad de la cuesta, sino que o la remontamos o retrocedemos. Y tengo la impresión, nada más viendo estos casos que estamos hablando ahora, de los exgobernadores y del desastre que dejaron en sus estados, como el proceso de transición se atoró y ya no siguió, y fue muy pronto el atorón, porque fue con Fox mismo, no hubo que esperar a un nuevo sexenio, no. Se quedó atorado. Entonces empezó también a retroceder, y bueno, esto de la familia Murat otra vez en el poder, después de haber sido acusada de varias cosas, de que el New York Times sacó noticias sobre los departamentos de la familia Murat en Nueva York, etcétera. Uh-huh. Pues bueno, ahí está otra vez el PRI en Oaxaca, como si nunca hubiera pasado nada, como todo ese montón de energía y problemas que hubo en la revuelta de la APO, que fue un estado casi Oaxaca se encontró en un estado de rebelión por un momento, y no, todo sigue más o menos igual que entonces. Es un gasto de energía con muy pocas ganancias, o en algunos casos ninguna. Y bueno, pues Fernando, tengo que irme ya porque buen viaje, vete con el domingo cuidado. Tenía yo que ir también a Guadalajara a presentar un libro, y llegué cuando estaban cerrando la puerta del avión y me quedé ¿Cómo crees? en tierra. Oye, ¿qué libro ibas a presentar el domingo? Uno de Krause. Mira, leí la presentación. Oye, para tus seguidores te regalamos un anunciote. Según internet, tu libro Distopia Mexicana está en la Gandhi y en el Sótano en Puebla, así que saliendo paso por uno, y me lo voy a echar el fin de semana. Muchas gracias, Fernando. El subtítulo se trata de lo que hablamos ahorita, es que andamos en busca de una nueva transición, porque la otra falló. Sí, y fíjate que una de las cosas que a mí me agobia, no te quiero retener mucho, es no solo se perdió la oportunidad, se perdió la esperanza. Cuando un pueblo ve Eso, sí, la opción de una transición y luego se desesperanza porque no salió, me da la impresión de que entonces repite tragedias anteriores, sí, ya no se avienta más cosas. El costo de la pérdida de la esperanza
es el más alto de todos, por encima del económico, el que me pongas, el perder la esperanza de que se pueda hacer la cosa de otra manera, es trágico, ¿eh? Tienes toda la razón, Fernando. Y ese no personalmente, no sé a cuántas personas les suceda lo mismo, a mí sí me sucede, que tengo que hacer un esfuerzo para no caer en el, bueno, ya que se lleve todo el diablo, total. Sí, ya, en el pesimismo absoluto. Ya, no hay forma de salir de eso, entonces cada quien a su salvación individual, su pequeño mundo, su pequeño negocio y... Su pequeño paraíso, su pequeño infierno, pero además eso no es posible. No te puedes salvar tú solo. No. En una sociedad de 100 y pico de millones, es colectivo. Aunque tú te salves o creas que te salvaste, estás rodeado de las llamas del infierno, te vas a acabar quemando, compañero. Sí, pero también puedes decir, bueno, yo ya no nado contra la corriente. Sí, también bajar los brazos. Sé que esto se lo va mal, pero ya me agoté, no hay que hacer. Ya. Que la corriente me lleve a donde se le dé su real gana. Ese es el altísimo costo de una transición frustrada, y ahí vuelvo, señaló Vicente Fox. Desde luego, Él Fernando. Tenía la oportunidad, los votos, la esperanza, y la malbarató en fruslerías, en hacerse chistosito. Bueno, y se sigue haciendo chistosito. Sí, de vez en cuando estoy viendo el canal de Milenio y aparece, le cambio. No tolero. De veras le tengo... no soy un hombre rencoroso, pero sí le tengo un resentimiento profundo, porque él es el que realmente podía. Así que anda usted viendo esos canales, Fernando, canales. Lorenzo, me dedico a esto, yo desayuno viendo canales de noticias, todos los que haya los recorro, y les pongo atención, aunque no coincida con ellos. Parte de la democracia es ver qué piensan los que no piensan como tú. He oído tantas cosas sobre Fidel Castro, que a veces dices, no, es que compara Cuba con México. Perdón, son incomparables. La gente hoy no se acuerda de lo que era la Guerra Fría y cómo había que blindar a Cuba teniendo a Miami a 120 kilómetros. La gente no sabe lo que hicieron los gringos con Jacobo Orbenz en Guatemala, o no se acuerdan. Entonces, ¿sí? Fidel fue muy radical. O blindas con hierro esa revolución que tuvo logros admirables, educación, salud, cultura. Lo hicieron radical. Pues oye, y no había opciones. Pregúntale a Jacobo Arbenz si hubiera tenido un segundo chance si no blinda Guatemala. En efecto, eso es lo que sobre eso es lo que traté en mi artículo de hoy. No, y ya lo leí, brillante, y hemos estado rondando toda la semana sobre esto de Fidel y su contexto, Y Guatemala, porque Guatemala fue la lección que aprendió Fidel. Claro. Esa manera tan brutal de acabar con una reforma agraria. Sí, ni siquiera era un gobierno revolucionario, era mínimamente democrático y equitativo. Y ligeramente nacionalista. Sí, pero eso es intolerable, ¿no? En la Guerra Fría, imagínate, ¿no? Lorenzo, vete con calma, ya no quiero que corras prisas, vete tranquilo. No me vuelva a pasar eso de que además llevaba yo no me di cuenta que en mi maletita de rasurar llevaba yo una navaja, y ¡zas! Que me paran por la navaja. ¿Cómo crees? Entonces ya con eso se me fue el avión, y si ya iba yo tarde, bueno. Pues así que ahorita no llevo ni rastrillo para rasurarme. Oye, pues vete al Navajeño, de verdad, me lo recomendó Paco Ignacio Taibo, papá, que nació en el mismo pueblo de mi mamá, en Gijón, y eran amigos, y un día me lo encontré en Guadalajara, le dije, Paco Ignacio, tú eres un tragón, ¿dónde, cómo? Me dijo, no le des vueltas, vete al Navajeño en Tlaquepaque. Ok. Y cuando estaba yo saliendo iba entrando Paco Ignacio, y la verdad Paco Ignacio padre era garantía porque era un tragón profesional. Muy bien. Abrazo, Lorenzo. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos al auditorio, Fernando. Saludos, Lorenzo Meyer. Camino a Guadalajara a presentar su libro, Distopia Mexicana. Debe ser muy interesante. Digo, Lorenzo sabe, ¿o no cree usted? 8:06 es la hora Extremo Parque. Momento de una pausa. Al volver le tenemos un resumen y todo lo demás. Prisa, el placer de brindar lo mejor. Presentó el análisis de Lorenzo Meyer.